tuvimos varios. Bueno, mi primera pregunta es muy concreta. Como usted sabe, el gobierno Santos planteó de manera muy clara en su primer mandato que iba a formular una política exterior de altísimo perfil. Ampliación de los socios comerciales, ampliación de las relaciones diplomáticas, un decálogo de mejoras en términos de la Cancillería, en temas de migraciones y demás. Y pues bueno, digamos que el punto más alto de ese alto perfil fue la Cumbre de las Américas, en donde Colombia planeaba proyectarse como un líder regional y terminó realmente más quemado que muchos candidatos a cargos populares. Pero la pregunta concreta es, ¿cuál cree usted que es el hito que hace que esa política de alto perfil se quiebre o no logre continuar ese proceso y que simplemente haga que Colombia desaparezca un poco del plano internacional? Es que yo tengo la impresión de que para poder establecer un hito uno necesitaría necesariamente contar con una parte de tiempo en la que el proyecto hubiera funcionado. Y yo creo que ese proyecto no funcionó nunca. Uno cuando se establece como objetivo en materia de política exterior la creación de una suerte de liderazgo, cualquiera que sea su contenido, pues tiene que contar con los otros. El liderazgo, uno no puede ser líder solo, necesita ser líder de alguien. Y esa suerte como de construcción social del liderazgo colombiano no sucedió nunca. Creo que de lo que se trató allí, y a mí me sorprendía en muchas ocasiones ver que ni siquiera al interior del gobierno había un consenso sólido alrededor de esta idea del liderazgo nacional, del liderazgo internacional, perdón. Uno escuchaba hablar al presidente y el presidente tenía muy claro que quería que Colombia ejerciese algún tipo de liderazgo. Pensaron en el proyecto de la bisagra, ¿no? Este país que está entre el sur y el norte, este país que está entre el Atlántico y el Pacífico, en fin. Pero inclusive la misma canciller en varias ocasiones dijo que dentro de los planes de la política exterior colombiana no estaba ni muchísimo menos ejercer ese tipo de liderazgo. Entonces yo creo que eso nunca pasó. Creo que de lo que se trataba allí más concretamente, y esto tiene que ver con el proceso de paz, y esa es la razón por la cual se ha dilatado el proceso de gestación de ese liderazgo, era que se estaba pensando de todas formas en una política exterior que no pasara necesariamente por los temas de toda la vida relacionados con el conflicto. Nuestra política exterior fue una política exterior que de una forma u otra siempre estuvo vinculada con las necesidades del conflicto. Y creo que lo que tenía el presidente en la cabeza era, bueno, ¿cómo podemos empezar a pensar un proyecto de inserción internacional que no pase necesariamente por el conflicto armado? Porque si hay posconflicto, si negociamos la paz, pues esa política exterior ya no se va a ajustar entonces a las nuevas necesidades. La pregunta es cuáles son las nuevas necesidades, qué queremos ser por fuera, cómo queremos ser reconocidos y demás. Pero como se ha dilatado tanto el proceso de paz y como hay estos altibajos en materia de credibilidad y en materia de lo que se puede lograr en el proceso y cuándo se puede lograr, pues ese proyecto de política exterior de posconflicto también se ha ido dilatando muchísimo. Hoy estamos en un escenario en el que yo tengo la impresión de que la política exterior está al servicio del proceso de paz mismo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos consiguiendo apoyos internacionales para tratar de llenar el hueco que crea la falta de legitimidad interna. Entonces, puede que Uribe no esté apoyando el proceso de paz, pero el Papa y Obama lo están apoyando. Esa es la suerte de ejercicio que se está adelantando, pero ese proyecto de liderazgo quedó metido en la gaveta y va a tener que quedarse en la gaveta hasta que estemos absolutamente seguros de que la paz se puede negociar. Además, con un elemento, y es que Santos en su primer discurso, cuando empezó en su discurso para la primera posesión, dice que no íbamos a ir por el mundo saliendo con un gorrito a pedir dinero, sino que íbamos a hablar de tú a tú, pero ahora se modifica un poco esto con su gira a Europa, a Estados Unidos. Y hay ese es un punto interesante porque ahí hay algo que a mí me ha interesado muchísimo y es lo que yo he denominado como muy light. Todavía se le tiene que dar mucho más contenido teórico, el arribismo propio de este proyecto de política exterior, porque es todo el tiempo la narrativa es vamos a salir
de esta situación de país paria del sistema internacional, vamos a dejar de ser el ojo del huracán. Y cuando uno pregunta entonces por el proyecto hacia el cual estamos apuntando una vez dejemos de ser el ojo del huracán y demás, el proyecto es supremamente arribista. Queremos ingresar a la OECD, queremos cambiar de clubes internacionales, queremos ser este país que se inserta en todos los escenarios internacionales y estamos como en una búsqueda de reconocimiento. Yo comparo ese proceso siempre con el proceso por el que pasa la gente cuando va a entrar a un club. Es como, por favor, acéptenme, yo soy como ustedes. Exacto, hay que ponerse la pinta, no sé qué, y hay que demostrar que uno sí es como ellos. Y es exactamente el mismo tipo de proceso. Y yo creo que eso también nos ha creado una ansiedad social gigantesca, social internacional, quiero decir, gigantesca porque como que estamos, pero no estamos, y como que estamos en posconflicto, pero no estamos, como que ya estamos allá, pero todavía no. Entonces queremos ingresar a la OECD y aceptan nuestra solicitud de ingreso, pero después nos sueltan unos exámenes en materia de nuestro sistema educativo que son absolutamente arrasadores y que nos hacen sentir que estamos más lejos que nunca de entrar a esas grandes ligas. Es una cosa que a cualquier ser humano le produciría un gran nivel de esquizofrenia y yo creo que nos la está produciendo a nosotros también. Sí, es cierto. Y de hecho el único que hemos entrado es en el sistema financiero, que parece que el único que funciona aquí, en el aspecto financiero. Sí. Bueno, pues ya yéndonos más a algo que está ocurriendo ahorita y que precisamente va a ocurrir el 17 de marzo, sobre la decisión que va a tomar la Corte Internacional de Justicia de decidir si es competente o no para dictar sentencias sobre unas objeciones que presentó Nicaragua contra Colombia. En primer punto, pues porque está pidiendo una plataforma continental de 200 millas náuticas y en segundo lugar porque acusa a Colombia de no haber cumplido con lo que sentenció la Corte en el 2012. Yo quisiera saber, profe, ¿usted qué cree que va a pasar ese día? ¿La Corte se va a declarar competente o no? Y en segundo lugar, ¿cómo ve la defensa de Colombia? ¿Esa defensa ha sido buena o qué nos espera dependiendo de esta defensa? Esa es una pregunta un poco más difícil de contestar para mí porque yo soy analista internacional, politóloga, yo no soy abogada y ciertamente no soy experta en estos temas de derecho internacional, pero digamos, leyendo los documentos y viendo la cosa por encima y siguiendo la lógica pura, no la lógica de los abogados, que es otra cosa totalmente distinta, sin ánimo de ofender a los abogados, por supuesto. La impresión que yo tengo es que no tenemos muchos argumentos sólidos para pedirle a la Corte que se declare no competente frente a estos temas. Digamos, el retiro del Pacto de Bogotá no es el único mecanismo que nos vincula a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Nos retiramos tarde, nos retiramos después del fallo. Yo no estoy segura de que nosotros podamos decirle a la Corte que hemos cumplido con el fallo. Tampoco tengo absolutamente claro que hemos incumplido, o sea, esto es el terreno más movedizo que hay porque el gobierno dice que no acató, pero que eso no necesariamente quiere decir que incumplió, una cosa como toda muy extraña, pero el punto es que esta primera decisión de la competencia no necesariamente son malas noticias, y digamos, eso es algo que yo he venido tratando es un argumento que he tratado de vender porque me parece que la Corte se puede considerar competente en ambas cosas, pero por ejemplo la demanda sobre la plataforma es una locura de demanda. Digamos, si la Corte llega a aprobar la demanda sobre la plataforma, nos toca volver a dibujar todos los límites marítimos que existen como en todo el mundo más o menos, porque es una demanda que se sale pues como hasta el sentido común cuando uno piensa en cómo funciona el establecimiento de estos tipos de límites. Ahora, la demanda sobre el incumplimiento creo que es un problema mucho más grande. Pero trato de verle el lado positivo, y es que si la Corte toma la decisión de que efectivamente se declara competente y toma la decisión de que hemos incumplido, creo que eso puede ser una suerte de presión positiva para que se inicie el proceso de negociación de la definición de límites con Nicaragua. Porque eso lo que va a hacer, es mi cálculo asumiendo que los actores que toman las decisiones en materia fronteriza en este país son racionales, y eso es una presunción pues como de una exigencia increíble, pero la sensación que a uno le daría es, bueno, ya no queremos más problemas con este asunto. Si definitivamente nos declaran incumplidores de este tipo de acuerdo, pues más bien sentémonos y negociemos de una vez los límites y erradiquemos toda la incertidumbre que hay alrededor de esto. Y creo que después de un fallo como ese, Nicaragua ya tendría incentivos para sentarse a negociar también. En este momento no los tiene,
porque en este momento ganaron el fallo anterior. Y cuál es la razón por la cual negociarían con Colombia, si les fijaron el límite de una forma que satisface los intereses de ellos. Con la demanda de incumplimiento yo creo que existiría la posibilidad de que se sienten y entiendan que Colombia no puede ceder tanto, pero que puede ceder algo. Y no sería la primera vez que eso pasa. Una muy buena parte de los fallos de la Corte Internacional de Justicia terminan en negociaciones bilaterales, porque es como, bueno, eso es lo que quiere la Corte, pero tal vez no vamos por ahí, pero entonces solucionemos el problema entre nosotros para no necesitar de la Corte más y terminar con el problema de la incertidumbre alrededor de los límites, que es una cosa con la que nadie quiere vivir. Bueno, ¿y qué hacer con esas voces internas que dicen de una vez, digamos que la Corte no es competente y cerremos la puerta a cualquier negociación? A mí esas voces internas me enloquecen, porque miren la falta de consistencia. Cuando el gobierno decide no cumplir el fallo anterior a través del desacato, como quieran llamarlo, ellos mismos eran los que estaban presionando, y llamémoslo por su nombre, esto es el uribismo, estaban presionando para que Colombia no acatara ese fallo. ¿No? O sea, si el presidente en ese momento tuvo que tomar la decisión de no cumplir abiertamente con el fallo, era porque necesitaba reelegirse y la oposición lo estaba empujando en una dirección en la que acatar el fallo era políticamente inviable. Entonces, esas son las voces que están invitando a la desobediencia. Y ahora que tenemos esta demanda de incumplimiento encima, entonces es como, ay, pero el gobierno no cumplió y entonces tenemos una demanda por incumplimiento. Bueno, ¿y qué hacemos con lo que viene? No cumplamos. Entonces, yo creo que esos ires y venires en materia de derecho internacional son supremamente complicados, porque le quitan el argumento moral a un país a la hora de defenderse. O estamos con el derecho internacional y cumplimos las normas o no estamos, pero no podemos movernos, sobre todo siendo un país tan débil. Todo el mundo dice, pero Estados Unidos incumple el derecho internacional todo el tiempo. Bueno, pues claro que lo incumple porque puede y se le da la gana. Nosotros no podemos si no se nos da la gana. Digamos, no tenemos la cantidad de recursos materiales como para sustentar una posición abiertamente revisionista del derecho internacional y tampoco tenemos la tradición de hacerlo. ¿Mm? Bueno, y en ese mismo orden de ideas de límites, pues ahorita me gustaría preguntarle acerca de las fronteras terrestres, en especial pues en los últimos tiempos se ha visto lo de la frontera con Venezuela, que quedó quieto, no se volvió a hablar, no hubo ningún boom mediático, lo último fue que se pasaron ciertas milicias de la Fuerza Naval de Venezuela a Colombia y hubo un enfrentamiento, sin embargo pues eso está quieto, en los medios no se han pronunciado y caso contrario pasa con Ecuador, en el que ahorita hay un fortalecimiento económico. Entonces, pues usted, profesora, ¿cómo puede dar un panorama de eso? Pues yo creo que lo que pasa con Venezuela es que Venezuela se convirtió en un tema de agenda interna y se convirtió en uno de los enclaves de la pelea entre el santismo y el uribismo. Y eso nos genera muchos problemas, porque ¿cuál es la lógica que uno debería seguir con Venezuela en este momento? O sea, ¿cuál es la línea, la delgada línea que uno le debería pedir al gobierno que camine con Venezuela? Una línea en la que estemos en condiciones de exigir que no ocurran abusos en la frontera, de los cuales hemos sido víctimas ya varias veces, pero que sin embargo no convierta el reclamo en una piedra en el zapato del papel de Venezuela en el proceso de negociación. ¿Sí? O sea, eso es una línea delgadísima, ¿no? No es tan fácil lograr el equilibrio. Sin embargo, yo creo que el gobierno hace el esfuerzo. El gobierno hace el esfuerzo a través de canales diplomáticos y en público también de caminar esa delgada línea para no estropear una cosa por cuenta de privilegiar a la otra. Pero tiene constantemente una oposición que lo está tratando de empujar a sacarlo de esa línea y meterlo en la esfera única y exclusiva del reclamo de Venezuela. Y eso tiene un problema grave, tiene obviamente el problema de que puede tener un efecto sobre el proceso de paz que es muy difícil, y tiene otro problema que a mí me mortifica particularmente, y es que nos pone en una situación de superioridad moral frente a Venezuela que a mí me incomoda muchísimo, ¿sí? Entonces pasamos de decir que bueno, que el problema por supuesto de los migrantes que han sido expulsados y demás es por supuesto nuestro problema y tenemos que buscar una forma de resolverlo, pero pasamos rápidamente de ese tema al tema de cómo es una dictadura y al tema de cómo en Venezuela no hay democracia, cómo no se respeta el derecho de la oposición, y por ese mismo camino rapidísimo pasamos al escenario en el que apoyamos la oposición en Venezuela.
Y ese camino es un camino que a mí me parece muy peligroso. Nosotros nunca toleraríamos de la clase política venezolana una intromisión en nuestros temas políticos nacionales como la que estamos aspirando a que ellos toleren en nuestro propio debate nacional. Entonces, digamos, el tema de Venezuela es un tema que a las buenas o a las malas se tiene que ir metiendo otra vez de regreso en la agenda de política exterior y de las relaciones bilaterales y sacarlo del tema de política doméstica, porque puede que a uno le parezca que eso no es una democracia, puede que a uno le guste el régimen o no, pues lo cierto es que eso no es problema nuestro. Y si hay problemas de derechos humanos, de derechos, de respeto a los derechos políticos y demás, el conducto para tratar de resolverlos no es una intervención directa colombiana en esos temas, sino son los organismos multilaterales. Pero uno no puede construirle el argumento de que como la OEA no funciona, entonces nosotros vamos a arreglar Venezuela. Eso me parece que es un error enorme y que además nos metería en un terreno muy pantanoso, teniendo en cuenta que nosotros tampoco es que seamos una democracia, ¿no? Súper reluciente. Y que respeta los derechos humanos. Sí, exacto. Bueno, yo tengo una pregunta ahora vinculada a los procesos de integración. Colombia, digamos, ha ido al mismo proceso o al mismo ritmo que han dado la Comunidad de Naciones, supremamente lento, y con las dificultades que implica la Comunidad de Naciones. Por supuesto están estos foros de concertación política, UNASUR, CELAC, en donde Colombia ha tenido un papel allí como ambiguo, y está la Alianza del Pacífico, en donde Colombia ha puesto todas sus fichas o puso todas sus fichas, y aunque se han hecho avances, curiosamente, bueno, por supuesto en materia económica, que es su gran enfoque, pero también en materias sociales, el tema de becas, el tema de movilidad, pareciera que la Alianza del Pacífico se ha quedado estancada. ¿Usted cree que eso responde, digamos, al problema interno de los 4 países, o que la Alianza del Pacífico no tiene el sustento, el soporte necesario como para llegar a avanzar como proceso de integración? No sé, yo debo confesar que no le he hecho mucho seguimiento a en qué está la Alianza para el Pacífico en estos días, pero digamos, el papel que juega ese proyecto en el escenario de la política exterior colombiana me parece que es muy, muy diciente del tipo de política que está intentando adelantar este gobierno, que es una cosa supremamente pragmática, ¿no? No nos queremos ir de UNASUR, ni nada que se le parezca, no nos sentimos incómodos en UNASUR, bueno, a veces sí, pero no nos sentimos tan incómodos como nos sentíamos en la era Uribe, pero eso no quiere decir que ese sea el único espacio donde queramos poner todos los huevos de nuestra canasta en materia de integración, ¿sí? Ideológica y políticamente hablando, la Alianza para el Pacífico es mucho más compatible con la tendencia ideológica y política de este gobierno, ¿sí? Es natural que se sientan mucho más cómodos en un sistema de integración tradicional de los del tipo 90s, en donde lo que se privilegia es la cosa económica y comercial, que busca un nivel de supranacionalidad grande y demás, a que se sienta cómodo en una organización como la UNASUR, que es muy distinta política e ideológicamente, pero sin embargo no nos vamos de ahí, digamos. Ahora, parte de lo que puede estar pasando es que el proyecto de la Alianza para el Pacífico era un proyecto como de inserción multilateral de América Latina en toda la dinámica integracionista del Asia-Pacífico, y eso también está estancado. Entonces, hasta que ese proyecto no ande, este otro proyecto no se va a mover mucho más rápido, pero le sirve a Colombia y le sirve a los países que hacen parte de la Alianza para el Pacífico. Escuchaba a alguien diciendo que la Alianza para el Pacífico tiene un magnífico como servicio de publicidad, porque uno todo el tiempo escucha, o hasta hace poquito escuchaba muchos avances de la Alianza del Pacífico, en cambio de la UNASUR uno nunca oye avances, pero es porque son organizaciones muy distintas. Lo de la UNASUR no es producir decisiones supranacionales que restrinjan el comportamiento de los estados, lo de UNASUR es distinto, pero la Alianza sí se hace mucha publicidad en el sentido de, ¿ven? Este tipo de integración sí está funcionando, y bueno, pues o sea, es muy sintomático de cómo está funcionando el resto de la región, ¿no? Una última, la Cancillería, la organización de la Cancillería. Yo sé que es un tema complicado, además, para mi caso yo estuve en el famoso examen de la hoja de respuestas. ¿Ah, sí? Eso es un clásico. Pero además de eso, uno encuentra que la Cancillería se ha opacado también en ese proceso,
digamos que yo sí veo como una especie Más opaca de lo que siempre ha sido. Sí, mucho ¿sugieres? mucho Sí. más opaca, porque la habían como medio limpiado, medio embetunado, para que brillara un poco, pero se ha ido opacando y uno se encuentra un montón de contradicciones allí dentro. Tienen un programa, una oficina de fronteras, pero tienen un plan de fronteras por aparte. Sí. Tienen, Y los dos funcionan igual de bien. Sí, por supuesto. Además, uno no encuentra, digamos, una agenda clara que esté bien definida. Ellos simplemente se han metido como en estos programas sociales muy concretos del Plan Fronteras para la Prosperidad, que es como lo que tiene para mostrar la Cancillería. ¿Cómo ve usted ese tema de la organización y qué falta? A ver, hay varias cosas con respecto a esta Cancillería que a mí me preocupan particularmente. Y hay otras en las que siento que ha habido cambios importantes. Una, esta decisión de masificar, digamos, la elección digamos, a través de los exámenes y de la carrera diplomática de funcionarios de carrera me parece que es una buena idea. Parte del problema que siempre existió era que había pocos funcionarios de carrera en la Cancillería simplemente porque había poca gente haciendo la carrera, digamos, no había el nivel de la cantidad, el volumen de gente que está buscando la Cancillería que hay ahora y haber abierto la posibilidad de que se hiciera ese examen fuera de Bogotá y en las regiones, y bueno, aunque no lo hagan bien, pero aunque entreguen la hoja de respuestas, pero bueno, yo creo que digamos, eso ayuda. A mí me preocupan varias cosas. Me preocupa, sin embargo, que cambió la lógica del volumen, pero la lógica académica sigue siendo la misma. Y eso me preocupa muchísimo, porque yo siento que hay un trabajo enorme por hacer. Esta no es la academia, no es una de las academias diplomáticas más fuerte académicamente que hay en la región, y me preocupa como el nivel de formación que esté dando, me preocupa el monopolio del nivel de formación en una universidad y no sé qué, eso no me parece que esté bien. Y creo que hay otra cosa fundamental, y es que esas pequeñas cosas pueden haber cambiado, pero en el fondo la Cancillería sigue siendo el mismo tipo de institución que ha sido siempre y sigue haciendo las mismas cosas poco importantes en materia de política exterior que ha hecho siempre. Esta Cancillería no le está dando el timonazo a la política exterior, o sea, la política exterior sigue siendo, como en todas las administraciones anteriores, una cosa que se piensa desde el Palacio de Nariño, ¿sí? Y desde la cabeza misma del presidente. Piensen en la improvisación con el proyecto del liderazgo internacional. O sea, eso fue un buen día, seamos líderes, ¿sí? ¿No? Y ya. Entonces ahí hay un nivel de improvisación grande. Adicionalmente, creo que se han usado recursos en cosas que yo no estoy tan segura que tengan que ver con política exterior. Toda esta idea de los niños, el rugby, no sé qué, que me parece súper bonito, me parece pues muy típico de las obras de caridad que se hacen desde la clase política tradicional colombiana, ¿no? Las señoras bien, eso no es la labor de la Cancillería. Y a mí eso me angustia un poco, porque eso lo único que quiere decir es que hay otro montón de reformas y de cosas que se necesitan, que se están postergando, pues siempre se han postergado. El servicio diplomático sigue siendo igual de clientelizado que ha sido siempre, igual de poco profesional a lo que ha sido siempre. Yo ahí sí no diagnosticaría, digamos, además de las pequeñas cosas que siento que han cambiado, no diagnosticaría un giro de ningún tipo. ¿No? Y más preocupante aún, esto es lo último que voy a decir, durante la Cancillería Álvaro Uribe hubo una consulta constante a través de la Misión de Política Exterior y de otros medios con los académicos. El canciller de ese entonces, Jaime Bermúdez, hablaba con los investigadores en el área de política exterior muy seguido, digamos, mantenía contacto constante. Eso se acabó con esta administración. Entonces, yo creo que ese diálogo que se podría dar a través de la academia diplomática o a través de otras instancias se rompió completamente, y yo creo que eso no le sirve a nadie.